veces las prisas, pues, conducen a esto. Vale, ya se ha iniciado la grabación. Bien, gracias por decírmelo. No hemos perdido más que unos minutos. Fenomenal. Os decía, fijaos en qué medida un método discretizado, desde el punto de vista matemático en general, no siempre, pero en general, es bastante más sencillo que la solución analítica, porque la cantidad de información que buscamos obtener al resolverlo es sustancialmente menor. En este caso en concreto, en vez de una función continua de intensidad de torbellino, simplemente el valor que toma esa función sobre cada uno de los nodos. Por tanto, ahora lo que tenemos son simplemente n más una tantas incógnitas como número de nodos, incógnitas en este planteamiento en particular. Muy bien. Otra cuestión importante es que, dada esta simplicidad, y tal cual vamos a hacer el planteamiento del problema, no es necesario verificar que se cumplan esas condiciones geométricas que habíamos comentado en la teoría potencial linealizada, de que tanto la curvatura máxima como el espesor máximo del perfil que vamos a estudiar eran muy pequeños, sino que aquí directamente estas singularidades las vamos a mantener en la superficie y no las trasladamos, las proyectamos al esqueleto del perfil, y eso lo que nos permite es no solo resolver perfiles que sean, digamos, muy esbeltos, de forma resumida, sino además perfiles pues, que sin llegar a ser gruesos, donde seguro que habrá desprendimientos de la corriente y entonces estos resultados no sean de aplicación, pero sí perfiles con combinaciones intermedias de espesor y o de curvatura. Con lo cual se extiende apreciablemente el campo de aplicación de este modelo frente al anterior. O sea que son ventajas indudablemente importantes. Bueno, entonces el resumen que pone aquí para un problema directo en el que decíamos que los datos de partida son el módulo de la velocidad, el ángulo de ataque, en este caso el ángulo que forma esta velocidad con el eje X, y la geometría del perfil, en concreto las coordenadas X y Z en este sistema de referencia de cada uno de los nodos. Pues con estos datos, las incógnitas hemos dicho que es el valor de la intensidad de torbellino sobre cada uno de los nodos, ¿vale? Ese es el planteamiento inicial del problema. Muy bien. Bien, entonces, para resolverlo, para obtener el valor de estas incógnitas, pues como siempre aplicamos nuestras dos condiciones de contorno. La condición de tangencia del flujo sobre cada uno de los paneles. En particular, como habíamos definido, la tangencia la vamos a aplicar en lo que es el punto de colocación. Aquí hemos llamado punto de control para calcular las velocidades. Entonces, sobre cada uno de esos puntos se tiene que verificar que este producto escalar sea cero. En particular, el producto escalar de la velocidad que hay en este punto de control del panel I, escalarmente con el versor normal a la superficie, como es habitual en nuestra asignatura, ese versor está definido positivo hacia el exterior. Como ambos vectores son perpendiculares, pues el producto escalar ha de ser nulo. Bien, entonces, esta condición de tangencia se puede aplicar tantas veces como número de paneles tengamos, por tanto, da lugar a tener n ecuaciones. La segunda condición de contorno es la de Kuta, que nos establece en general que el punto de remanso posterior debe estar sobre el borde de salida, como sabéis bien. En este caso en concreto, como las velocidades inducidas no se calculan en los extremos, que es donde está el borde de salida, para el primer y el último panel, sino en el punto medio del panel, entonces no vamos a aplicar, porque no se puede, la condición de contorno de Kuta exactamente con la forma habitual, sino vamos a aplicarlo de una forma equivalente. En particular, como veis, esta ecuación lo que nos dice es que el producto escalar en el punto de control del panel I por su versor tau, que es el versor tangente, n es el normal y este tau el tangente al panel, en sentido creciente, ese producto escalar nos da la velocidad tangente en el primer panel. Bueno, pues lo que estamos diciendo entonces, como veis, es que la velocidad tangente en el primer panel en módulo coincide con la del último panel. El signo menos simplemente nos aparece porque hemos dicho que el versor tau para cada uno de los paneles, de forma arbitraria, lo hemos definido positivo en el sentido creciente de los nodos, ¿vale? Entonces, para el primer y el último panel,
ambos estarían uno girado respecto del otro 180 grados y de ahí nos viene el signo menos. Una cuestión solamente de ese criterio que estamos aplicando para el versor tangente. Entonces, efectivamente, si el flujo se acerca al borde de salida con una velocidad tanto por el intra-2 como por el extra-2 que tiende a ser igual en módulo, pues efectivamente eso nos garantiza que no hay una línea de corriente que rebordea el borde de salida, como ocurriría si no se cumple esta condición. Y esto es algo equivalente a decir que efectivamente sobre ese punto existirá un punto de remanso. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es desarrollar estas dos tipos de ecuaciones en función de los datos del problema que ya hemos comentado. Bueno, entonces, partimos de suponer un panel genérico, el panel iésimo, como este, ¿vale? Que forma un ángulo que vamos a llamar θ sub i con respecto a la horizontal, por tanto, paralelo al eje de las x. En su punto de control, que es el punto medio, definimos el versor tangente, tau sub i, y el versor normal, n sub i. Como n sub i hemos dicho que está definido positivo, como es habitual, hacia el exterior del cuerpo, entonces fijaos que este θ sub i puede variar desde 0 a 2pi, dependiendo de si estamos en paneles sobre el extra-2 o sobre el intra-2 del ala. Entonces, θ sub i puede variar entre estos márgenes que estamos definiendo. Bien, a partir de las coordenadas x y z de los nodos de los extremos, en este caso el i o el i más 1, se puede obtener, evidentemente, de una forma muy simple, este ángulo θ sub i a partir del arco tangente de la diferencia de coordenadas z entre las x. Conocido este θ sub i, en función de él, pues obtenemos el valor del versor normal y del versor tangente, evidentemente, así como otra magnitud que necesitaremos en el desarrollo, que es la longitud total de este panel y que vamos a obtener de esta forma, simplemente como la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, a esa longitud la he llamado L' sub i. El superíndice prima en este caso es solamente para no confundirnos en el desarrollo con la sustentación L sub i del panel, que más adelante calcularemos también. Así que el superíndice lo que nos indica es que esta magnitud es una longitud y no una fuerza de sustentación. Bueno, un primer... y a partir de aquí, pues seguimos avanzando, indicando que la velocidad en este punto de control del panel I, pues la vamos a obtener como la composición de las componentes según el eje de las X, U sub I, más la velocidad según el eje vertical Z, W sub I. Y entonces nuestro objetivo ahora es calcular el valor de estas componentes de velocidad sobre cada panel. Muy bien. Entonces, si desarrollamos el producto escalar de las dos condiciones de contorno, teniendo en cuenta estas componentes del vector velocidad que acabamos de decir, pues esta es lo que se obtiene para la condición de tangencia y esto otro que es bastante fácil de comprender para la condición de QTA. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como os decía, es plantear cómo obtener el valor de estas componentes de velocidad en función de los datos del problema y de las incógnitas del problema que hemos dicho que son las intensidades de torbellino sobre los nodos. Entonces, fijaos que en cada una de estas ecuaciones aparecerán todas esas intensidades incógnitas. Por tanto, la condición de tangencia decíamos que nos representa un sistema de n ecuaciones en las cuales aparecen todas las incógnitas del problema, n más 1, y eso mismo diríamos en la condición de QTA. En este caso, además de aparecer todas estas incógnitas, decíamos que tenemos una ecuación. Así que el resumen, ya desde el principio se ve que vamos a tener un sistema de ecuaciones, que ya os adelanto que es el más sencillo, un sistema lineal, y que además es un sistema compatible y determinado, puesto que tenemos en su conjunto tantas ecuaciones como incógnitas del problema. Y aquí aparece la diferencia fundamental con la solución clásica. Allí siempre nos aparece una ecuación diferencial e integral que normalmente al tener en el integrando la incógnita pues se resuelve mediante un desarrollo en serie, así que la incógnita son los coeficientes del desarrollo. Aquí el planteamiento conduce a algo que en principio es más sencillo, en el sentido de que siempre estudiemos la geometría que estudiemos,
el resultado final es resolver un sistema lineal de ecuaciones compatible y determinado. Desde el punto de vista matemático, pues es un problema bastante sencillo. Muy bien, pues seguimos con nuestro objetivo, que era expresar el valor de estas componentes de velocidad en función de los datos y de las incógnitas. Para la componente según el eje de las X, pues evidentemente esa componente es el resultado de sumar los dos efectos que hay presentes en este problema. Por un lado, la velocidad de vuelo y por otro lado, la velocidad inducida por este sistema de torbellino. Sus correspondientes componentes horizontales para la velocidad incidente, evidentemente, es v sub infinito coseno del ángulo de ataque. Y lo que tenemos aquí, pues, de forma equivalente, pues lo que representa es la componente horizontal de la velocidad inducida por todo el sistema de torbellino sobre el punto de control. ¿Cómo lo escribimos? Pues fijaos, para que os familiaricéis cuanto antes, he preferido dejarlo por escrito. Esta U sub t de IJ, lo que representa exactamente es lo que estáis leyendo aquí. Lo podéis leer. Componente según el eje de las X de la velocidad inducida por una distribución lineal de torbellino situada en el panel inductor J sobre el punto de control del panel I. Disculpad, que tengo la garganta. Insisto, entonces, U sub t de IJ lo que representa es la componente, según el eje X, de las velocidades inducidas por todos los paneles inductores J sobre el panel inducido, vamos a decirlo así, un poco abusando del lenguaje, que es el panel en el cual se establece la tangencia. Como es el efecto del panel J sobre el I, insisto, entonces por eso necesitamos hacer el sumatorio de este término genérico desde el primer panel inductor, el J igual a 1, hasta el último de ellos. Así que efectivamente el sumatorio de este término representa toda la suma de las velocidades según el eje de las X inducidas por todos los paneles, ¿de acuerdo? Para la componente vertical, pues vale exactamente todo lo que acabo de decir, sin más que cambiar, donde decía componente horizontal, pues decir componente vertical, ¿vale? Muy bien. Vale, pues entonces ahora nuestro objetivo queda centrado en determinar esta componente primero horizontal y después vertical de velocidad. Y entonces, la solución de este problema no lo vamos a plantear en el sistema de referencia de ejes inicial que hemos marcado, que como afecta a todo el perfil, le vamos a llamar sistema global, sino que vamos a hacerlo en el sistema que nos sea más sencillo posible para calcular estas componentes. Y la experiencia nos dice que eso lo ideal es hacerlo en un sistema de referencia local, definido como veis en esta figura. Es decir, que para el panel inductor J, que está marcado aquí en azul, el nodo menor coincide con el origen del sistema y el nodo mayor está sobre el semieje positivo de las X, ¿vale? Entonces, aquí tengo este panel situado de esta forma y sobre él tengo pues su distribución lineal de torbellinos con un valor gamma sub j en el nodo menor y gamma de j más 1 en el nodo mayor. Entonces, lo que quiero es resolver el problema de determinar la velocidad inducida por esta distribución lineal de torbellino sobre este punto, que es el punto de control del panel I, en el cual establecemos la tangencia. En este sistema local de ejes, este punto de control podría estar en cualquier parte de los 4 cuadrantes, en función de la posición relativa del panel inductor y del inducido. Muy bien. Entonces, cogemos un elemento diferencial inductor sobre el panel, un diferencial de X, pero para tener clara que es nuestra variable de integración, vamos a poner un diferencial de chi, ¿vale? Aquí tengo lo que es una función lineal de intensidad delimitada por estos valores, gamma j y gamma de j más 1, y entonces pues sustituimos la expresión concreta de nuestra intensidad de torbellino, dada por esta expresión, lo introducimos aquí en el numerador, y en el denominador lo que tenemos pues, es esto, a partir de la velocidad compleja conjugada de un torbellino, pues lo que tenemos es la suma de los cuadrados de la componente horizontal X, que en este caso sería todo esto, pues la X de control del panel I en coordenadas locales menos la X de este elemento inductor,
¿vale? Esta es la componente en X de la distancia que separa ambos puntos al cuadrado, más la Z de este panel. Bueno, entonces al hacer la sustitución lo que nos queda es esta integral, ¿vale? Que es sustancialmente más sencilla que la integral que aparecía en el método que corresponde a la solución clásica, en el sentido que, bueno, las incógnitas son simplemente el valor que toma nuestra función, como hemos dicho, sobre los nodos gamma sub j y gamma sub j más 1, ¿vale? Entonces, de forma general, esta integral no la vamos a desarrollar paso a paso, sino que os pongo directamente el resultado. Esta componente horizontal de velocidad vamos a expresar el resultado de la integral de esta forma, como una constante que multiplica la incógnita en el nodo de la izquierda más otra constante que multiplica la incógnita de la derecha. Entonces, ahora, sean más o menos largas estas dos coeficientes de las incógnitas, lo que hemos llamado A sub 3 y A sub I, pongo los subíndices IJ para que recordar que es la influencia del nodo J del panel J sobre el panel inducido I. Lo importante de esos dos coeficientes es que son funciones, insisto, más o menos largas, pero funciones exclusivas de los datos geométricos del perfil, es decir, de las coordenadas X y Z del punto de control y de los dos nodos que delimita el panel, ¿de acuerdo? Así que, insisto, queda expresada la solución en función de esas coordenadas que definen la geometría y de las incógnitas que hay en los extremos. Bueno, entonces, en la siguiente transparencia lo que vamos a ver es exactamente cuánto valen estas dos valores de los coeficientes, A5 y A3 que acabamos de decir. Entonces, en esta transparencia veis el desarrollo, cómo vamos asociando el valor de esas constantes hasta que al final, en esta parte de aquí abajo, quedan finalmente expresadas, como os he dicho, en función de esas coordenadas de cada uno de los puntos. ¿De acuerdo? Así que, bueno, las expresiones finales son relativamente largas, pero bueno, recordar que es un método numérico, así que no se va a resolver en ningún momento a mano con una calculadora, si queréis, como en muchos casos se puede intentar resolver la teoría potencial linealizada, sino que vamos a introducir las expresiones en un ordenador y el ordenador pues, será el que se encargue de calcular estas expresiones. Antes de avanzar, una pequeña aclaración. Fijaos que los valores de estos términos A3 y A5 podría haberlos expresados de un tirón en una línea, ¿vale? Sin embargo, he preferido trocearlo, como veis, como suma de a su vez distintos términos. ¿Por qué? Pues fijaos, porque cuando uno va a programar esta forma de trabajar, que a unos les gusta más y a otros menos, y no es ni mejor ni peor que haber puesto la expresión completa. Al estar troceada, pues es muy fácil chequear a mano con una calculadora si efectivamente los términos, o si está en MATLAB, hacer un chequeo de cada uno de los términos y comprobar que es correcto, que es adecuado. Así que facilita, en principio, es más fácil chequear que está bien introducida, que no nos falta ningún exponente, que no ha cambiado ningún subíndice, que si se pusiera directamente la expresión completa, ¿vale? En cualquier caso, si alguien quiere poner la expresión completa, lo único que tiene que hacer es una sustitución reiterada hasta llegar a la expresión final. O sea que en absoluto esto os condicione para que si queréis hacerlo de otra forma equivalente, podáis hacerlo. Bueno, en esta otra transparencia, si en las dos anteriores hemos calculado la componente según el eje de las X, pues aquí tenemos la componente según el eje de velocidad, según el eje vertical, según el eje Z. Así que pues, no me entretengo en ella porque el planteamiento es exactamente el mismo. Siguiente cuestión. Una vez que tengo estas componentes de velocidad en el sistema de ejes local, correspondiente a cada panel, lo siguiente es calcular el valor de esas componentes de velocidad, pero en el sistema de referencia global, que son inmediatas de obtener en el sentido de que están relacionadas mediante el giro del sistema de referencia local, un ángulo igual al ángulo θ del panel inductor, ¿de acuerdo? Así que deshaciendo el giro de ejes, tengo estas componentes de velocidad en el sistema global. Muy bien, entonces haciendo sustitución de las expresiones intermedias, ¿vale? Esas componentes se pueden expresar directamente en función de las incógnitas, como hemos dicho, y de estos coeficientes A7 y A8 que vienen definidos aquí abajo.
Bueno, lo siguiente que hacemos es que estas componentes en el sistema global, como habíamos definido, vienen dadas por esta expresión, donde aquí aparece un sumatorio. Y estas componentes, según la transparencia anterior, se obtienen a través de estos coeficientes A7 y A8 para la componente horizontal. Entonces, resulta interesante, antes de avanzar, desarrollar este sumatorio, para caer en la cuenta de que cuando se suma un panel y el siguiente, el valor de las incógnitas que aparecen en el nodo que es común aparece siempre 2 veces. Y entonces, veis, por ejemplo, para el nodo, perdón, la incógnita que hay en el nodo 2, pues puedo sacar factor común cuando he establecido la velocidad en el panel de la izquierda, que es el panel 1, y el panel de la derecha, que es el panel número 2. Entonces, si saco factor común, esa incógnita del problema, pues puedo escribir el valor de esta componente de velocidad de esta otra forma, que se prefiere frente al original porque en el original aparecían las incógnitas repetidas, mientras que aquí se han agrupado, ¿vale? Entonces, el valor de este coeficiente B está definido aquí abajo, teniendo en cuenta que para el primer y el último panel, como no se repiten, el valor de la incógnita en el nodo 1 y en el nodo n+1, pues la definición de esta B tiene estas dos salvedades. Pero, insisto, se prefiere esta expresión porque aparece una única vez al hacer el sumatorio las incógnitas del problema. Bueno, entonces eso es lo que nos permite expresar finalmente la condición de tangencia de esta forma. Fijaos, esto representa la matriz de coeficientes A sub ij, que está definida mediante esta expresión en función de los resultados intermedios anteriores, multiplicada por el vector columna de incógnitas hasta gamma sub j, e igual a B sub i, que representa el vector columna de términos independientes de este sistema lineal y que viene dado por esta expresión. Y de forma equivalente, para la condición aerodinámica de Kuta, pues tendríamos esta expresión. Muy bien, entonces, si desarrollamos cada uno de los términos, pues aquí tendríamos nuestro sistema lineal de ecuaciones, compatible y determinado como habíamos dicho, donde la matriz A pues representa efectivamente la matriz de coeficientes. La línea roja discontinua que he marcado aquí, lo que nos indica es que los términos que hay por encima corresponden a la condición de tangencia, mientras que la última ecuación es la que corresponde a la condición de Kuta, pero la suma de ambas nos da este sistema que hemos comentado. Bueno, vamos a suponer que, como es un sistema lineal, pues ya lo tenemos formado y a continuación resuelto, ¿vale? Un pequeño inciso. Como es un método numérico, aquí ¿qué problemas nos puede aparecer al intentar resolver el sistema? Pues evidentemente la teoría de métodos numéricos, en particular la inversión de una matriz, nos dice que para que la matriz inversa exista, el sistema tiene que estar bien condicionado. Y en particular, esa teoría lo que nos dice es que para que eso ocurra, que el sistema tenga inversa, esté bien condicionado, lo que tiene que ocurrir es que la diagonal principal de esta matriz de coeficientes tiene que ser dominante. Es decir, que su orden de magnitud tiene que ser superior al resto de los elementos que aparecen en cada una de las filas. ¿Esto ocurre con el planteamiento que estamos haciendo? Pues evidentemente sí, porque cualquier término que está en la diagonal principal lo que representa es la velocidad inducida por un panel sobre sí mismo. Y en la medida en que las distancias al punto de control son las menores de todo el sistema, efectivamente ocurre lo que estábamos comentando. Los términos que hay en la matriz, en la diagonal principal, son los dominantes y eso nos garantiza la existencia de la inversa y, por tanto, la solución matemática del problema. Y eso, evidentemente, es una ventaja importantísima, porque tenemos garantizada la solución, o lo que es lo mismo, no vamos a encontrarnos problemas al evaluar la inversa. Bien, pues fijaos que hemos avanzado muchísimo. Entonces, en este momento se supone que hemos, con este planteamiento, determinado las incógnitas del problema, la intensidad de torbellino sobre cada nodo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos falta? Pues a partir de esta información que hemos obtenido, obtener los coeficientes aerodinámicos. Hay dos caminos posibles. Aquí está desarrollado uno de ellos, pero el otro sería igualmente válido. Entonces, a partir de esta solución,
que hemos obtenido, lo que vamos a evaluar es el módulo de la velocidad sobre cada uno de los puntos de control de cada panel. Evidentemente, eso se puede obtener, pues, haciendo el producto escalar de la velocidad que hay en cada uno de estos puntos, escalarmente por el versor tangente tau. Y en función de los datos del desarrollo que hemos hecho, mejor dicho, tiene esta expresión. Donde ahora esta velocidad que es tangente, de acuerdo con el desarrollo, pues viene dado por esta expresión, donde estos términos gamma sub j ahora mismo son conocidos y, por tanto, podemos evaluar efectivamente esta velocidad tangente sobre cada panel. Conocida la velocidad, pues el procedimiento es muy intuitivo. A partir de ella calculamos el coeficiente de presiones en la forma en que ya sabéis. Conocido el coeficiente de presión, podríamos calcular la fuerza de sustentación L sub I, que aparece en cada uno de ellos. Fijaos que aquí están estos dos términos que os adelantaba. Esto es la fuerza de sustentación, mientras que este otro es la longitud del panel, y por eso le habíamos puesto el superíndice prima, como os adelanté entonces. Con la fuerza de sustentación, adimensionalizando adecuadamente, como veis aquí, calcularíamos el coeficiente de sustentación de cada panel y a partir de esa distribución de coeficiente en cada panel obtendríamos el C sub L total de acuerdo a estas expresiones. De forma equivalente a los coeficientes de sustentación, con un procedimiento muy similar, calcularíamos el coeficiente de momento, como veis en esta imagen, respecto al origen del sistema y, por tanto, estas expresiones corresponden al momento de cabeceo o su coeficiente respecto al borde de ataque del perfil. Conociendo la sustentación y el momento respecto a un punto cualquiera, en particular este, pues podríamos calcular, evidentemente, los momentos respecto a otros puntos más representativos, como un cuarto del perfil o respecto a cualquier otro que nos resulte de interés, ¿vale? Eso no tiene ninguna dificultad. Bueno, pues efectivamente, conociendo las intensidades de torbellinos, calcular los coeficientes locales y globales, pues es así de sencillo y lleva relativamente poco tiempo. Muy bien, con lo cual, fijaos que efectivamente si uno conoce la aerodinámica del perfil y los métodos clásicos, a partir de ellos derivar un modelo numérico de este tipo, pues es relativamente fácil desde un punto de vista conceptual. Luego el desarrollar un código asociado pues lleva el tiempo necesario, que normalmente suele ser mucho más de lo que uno piensa, pero conceptualmente espero que ya estén las cosas claras. Si en la solución clásica terminábamos a modo de resumen con esto, una numeración de ventajas e inconvenientes, pues aquí haremos lo mismo. Simplicidad matemática, es cierto que es más simple en el sentido que tenemos este sistema lineal de ecuaciones. Flexibilidad del método, en el sentido de que no solo sirve para una geometría arbitraria, pero además hemos dicho ya que esa geometría no tiene por qué ser realmente muy esbelta, como ocurría en el modelo anterior, sino puede ser moderadamente esbelta, ¿vale? Con lo cual estábamos expandiendo el campo de aplicación de estos modelos. Y una gran calidad de resultados globales, como tenía la teoría potencial, y además, en este caso, también locales. No aparece ninguna singularidad, como aparecía en el caso de la solución clásica en el borde de ataque. En este caso, por la forma en que lo estamos planteando, ese problema ha desaparecido. Y objeciones, que no inconvenientes, pues prácticamente ninguno. Necesitamos tener un código, o bien porque lo hayamos preparado nosotros o el departamento en el que estemos trabajando, o bien un software comercial o de tipo código libre disponible, ¿vale? Y bueno, pues este es un poco el resumen de este modelo. Bien, fijaos que como no tenemos el tiempo que nos gustaría... Gracias. Bueno, pues decía que las transparencias que vienen a continuación en general son todas interesantes, así que os pido que por favor en casa las reviséis, pero realmente nosotros no tenemos tiempo de detenernos en ellas en clase. Así que de todas las transparencias hasta el final, solo voy a comentar lo relativo a cómo medimos en estos modelos la precisión del resultado.
Entonces, no se puede medir en un método numérico de forma directa, pero sí existen técnicas indirectas muy eficientes. Por ejemplo, en esta transparencia tenéis cuál sería el valor del coeficiente de sustentación C sub L para el perfil expresado en función del número de paneles. Entonces, resulta evidente que cuando el número de paneles tendiera a infinito, eso no lo vamos a hacer nunca, porque cuanto mayor sea el número de paneles, mejor será la precisión, pero el tiempo de cálculo, que es coste económico, perdón, también tiende a infinito. Bueno, pero lo importante es en este punto retener que si el número de paneles es suficientemente alto, la solución tiende a un valor final concreto, por tanto se va acercando asintóticamente hacia ese valor. Así que tener un gráfico de este tipo, donde tengo el valor de C sub L en función del número de paneles, simplemente evaluando la oscilación que esto tiene y cómo va tendiendo asintóticamente a un valor, pues nos permite decidir cuál es el número de paneles máximo con el cual voy a resolver el problema. La medida de esta oscilación es una medida del error, una medida indirecta del error que estamos teniendo, pero suficiente para decidir cuál es el número máximo de paneles, con un tiempo asociado que sea relativamente suficientemente pequeño. Una variante frente a esto que acabo de decir sería esto otro, que es, en vez de evaluar C sub L, evaluar C sub D. En la medida en que es un método potencial, ninguno dudáis de que este valor es cero. Pero claro, sería exactamente cero, de nuevo, si el número de paneles tendiera a infinito. Si el número es inferior, evidentemente, entonces C sub D es distinto de cero, no porque exista realmente una fuerza, sino porque existe una serie de errores de tipo numérico. Entonces, la representación gráfica de este coeficiente en función del número de paneles también nos da una idea, de nuevo indirecta, pero muy eficiente, de la precisión y, por tanto, nos permite decidir sobre el número final de los paneles con el que vamos a trabajar. Bueno, pues eso es muy interesante. Y, por último, la última transparencia que voy a comentaros es esta. Fijaos, aquí lo que está comparado es para este perfil que estáis viendo aquí, la distribución de coeficiente de sustentación en el intra-2 y en el extra-2. Los puntos serían una solución obtenida en túnel aerodinámico, las líneas continuas las dadas por este modelo. En este primer caso, para ángulo de ataque cero, en el cual se ve que con un número relativamente pequeño de paneles, fijaos, 100 paneles en este caso, el método numérico describe razonablemente bien, bastante bien, la solución real, y en este otro caso, a ángulo de ataque de 10 grados. Entonces, aquí lo que hay que recordar es que tenemos, por un lado, el error del propio método, pero además el hecho de que a este ángulo de ataque es muy probable que ya haya zonas del perfil donde el flujo esté desprendido, y eso se aprecia perfectamente aquí en esta zona, donde hay una diferencia entre los valores experimentales y teóricos. En la derecha lo que se tiene es la representación del coeficiente de sustentación en función del ángulo de ataque, ¿vale? Y se aprecia lo mismo que hemos dicho a la izquierda. A bajos ángulos, la coincidencia, incluso con número de paneles pequeños, tiempos de cálculo muy aceptables, es extraordinariamente buena, pero cuando el ángulo de ataque es suficientemente alto como para que empiecen a aparecer desprendimientos, la divergencia en los resultados empieza a ser apreciable, pero insisto, no como un límite del método numérico, sino como un límite del modelo aerodinámico, en este caso potencial, con el que estamos intentando describir nuestro problema. Bien, pues como os decía, hay una serie de transparencias adicionales que yo os invito a que miréis en casa tranquilamente porque completan bastante bien distintos aspectos de bastante interés. Bueno, esta es la última transparencia en la cual tenéis la bibliografía que podéis utilizar en general para ver estos tipos de modelos numéricos aerodinámicos. Cat y Plotkin es, digamos, el libro reconocido como más completo en métodos de paneles. Este libro de Jack Moran es un libro que tiene un nivel muy parecido al desarrollo que nosotros estamos haciendo en clase, o sea que sería un buen complemento. Y lo estoy diciendo en orden inverso, este otro libro es el que normalmente seguimos para lo que es el desarrollo de estos métodos en clase. Está escrito en castellano, en Editorial Garceta, y lo tenéis en nuestra biblioteca. ¿Vale? Es un libro que hemos hecho en colaboración con la Universidad de León y la Universidad de Valencia para estos trabajos en clase.
Como lo tenéis en biblioteca, pues directamente, si tenéis alguna cuestión, aparte de preguntar en tutorías las dudas que tengáis, pues podéis ampliar esta información que estamos viendo aquí en el libro. Aunque es verdad que, como os decía, que el método de paneles tiene distintas características, este modelo concreto que hemos descrito aquí no está en el libro, ¿vale? Así que, bueno, pues como siempre, el primer punto sería consultar directamente en tutorías las dudas que tengáis y luego, si queréis ampliar algo de información, entonces sí os recomiendo este libro, que yo creo que se ajusta bastante al nivel de profundidad, de complejidad, si queréis, que estamos haciendo en clase. Muy bien, pues lo dejo aquí respecto a lo que es el desarrollo del modelo, y ahora vamos a pasar a lo que es el trabajo de clase que tenéis que realizar. Bueno, entonces esta segunda presentación también la tenéis ya activa en Moodle, ¿vale? Para que no tengáis que copiar nada en clase y os podáis centrar bien en los comentarios que estamos haciendo. Bueno. En la presentación lo que se incluye son normas generales y el planteamiento general del trabajo, como os digo. Entonces, recordar que en la guía hemos dicho que la nota media que saquéis en estos dos trabajos representa un 10% de la nota final de la asignatura. Vale, cosas de interés, rápidamente. Yo espero que la extensión del trabajo sea aproximadamente del orden de 16 caras. Lo digo porque muchos de vosotros el trabajo os gusta mucho y si no ponemos de alguna forma esta referencia, algunos de vosotros hacéis trabajos de 100 hojas, lo cual es fantástico, es sensacional. Yo como profesor, pues encantado, ¿no? Porque refleja que habéis trabajado mucho. Pero estamos al final ya del curso y entonces es razonable que os dé el trabajo. Lo normal es que con 16 hojas, con esa extensión, es más que suficiente para lo que os pedimos y con eso podréis tener un 10, la máxima nota. Si en vez de 16 son 18, si son 20, pues yo no me opongo, no quiero poner un límite cerrado, pero tomarlo como referencia. Con 16 hojas, donde todo esté bien expresado, es más que suficiente para un 10. ¿Vale? Si son 2 más o 2 menos, pues bueno, cada uno con cierta flexibilidad. Lo siguiente, a partir de hoy, lo normal sería dar aproximadamente 15 días para que hagáis el trabajo. El problema es que como tenemos la Semana Santa, pues bueno, esos 15 días pues son relativos. Así que yo la propuesta que os hago es que la fecha límite para entregarlo serían aproximadamente 3 semanas, sería el 16 de abril. Os decía al principio que, por favor, el delegado de clase se ponga en contacto conmigo. Yo no sé si el mismo 16 tenéis y 3 días antes la entrega de N trabajos más, N exámenes, etcétera. Yo no tengo ningún problema en flexibilizarlo. Si hay que dar algún día más, pues bueno, por favor, a través del delegado canalizamos eso y convenimos la fecha límite real sobre este valor que os doy al principio como propuesta. Y bien, entonces, lo siguiente, el trabajo lo vais a hacer en grupos al final de 4 personas. ¿Cómo los formáis? Pues yo al principio me parece que, dado que os conocéis, os dejo libertad de que os asociéis de la forma en que queráis, porque sois amigos, porque vivís cerca, en fin, el criterio que vosotros veáis mejor. Pero sí, por favor, os fuerzo a que sean grupos de 4. Quiero decir, alguno me dirá, no, es que yo tengo unas dificultades personales y entonces yo quiero hacerlo yo solo. No, me parece que el trabajar en grupo es un valor importante, muy importante en ingeniería, y tenemos desde la escuela que fomentarlo, ¿vale? Así que salvo que alguien me justifique realmente una circunstancia puntual insalvable, no admitiré número o equipos que tengan ni 3, ni 2, ni por supuesto 1. Estoy abierto, pero insisto, espero que el 99% de los grupos sean de 4 personas. Y dadas estas indicaciones iniciales, pues comentamos lo que tenéis, insisto, en Moodle como el enunciado del trabajo. Objetivos: aplicar este método que acabamos de describir para estudiar un perfil aerodinámico. Ya os digo que el perfil aerodinámico que vais a estudiar es un perfil NACA de 4 cifras.
Objetivo secundario, pero indudablemente importante, comparar los resultados con otros métodos, y eso lo vamos a definir después. Bien, entonces, punto número 2, datos del perfil asignado. Entonces, espero que en el informe lo que me tenéis que dar en primer lugar es cuál es vuestro perfil que habéis seleccionado. Ahora os digo cómo lo vais a hacer. Pues, por ejemplo, un NACA 2412. Tenéis que especificar qué número de paneles final habéis escogido, aceptando una precisión y un tiempo de cálculo razonable, como os comentaba antes, y de qué forma están distribuidos los nodos sobre la superficie, la forma en que consideréis más adecuada. A continuación, tenéis que dar una tabla con las coordenadas de los nodos y los puntos de control, así como un gráfico que muestre esta información para tener una idea visual más clara de la elección que habéis hecho. Hago un inciso de unos segundos. Por favor, observo que, no sé por qué, prestáis mucha más razón al texto que escribís que a los gráficos que presentáis. Entonces, cuidar que los gráficos sean legibles. Muchos de vosotros pintáis, por ejemplo, en este caso, una línea que puede estar pegada al eje cero sí, por ejemplo, es el caso. Y uno es incapaz de ver, pues dice, bueno, ¿para qué sirve este gráfico? Si está coincidiendo casi con el eje de las X y no se aprecia nada. Entonces, cuidar que los gráficos sean legibles, elegir las escalas adecuadas. Las leyendas tienen que estar legibles. Eso también nos pasa mucho. Es que MATLAB me sacaba esta escala de resultados y dices, bueno, sí, pero si yo no veo qué es lo que se está representando, porque la escala es ilegible. Si el texto tiene 12 puntos y habéis puesto en el gráfico las letras, los tipos de letra con 4 puntos, pues eso resulta ilegible. Entonces dices, ¿para qué añadir un gráfico si la información no es práctica? Entonces ya os lo digo, eso resta puntos en la valoración final. Cuidar muy bien que los gráficos tengan información legible. Siempre en un documento técnico hay gráficos con la idea de mejorar la forma de presentar la información. Y si no se cuida adecuadamente, pues su interés es al final prácticamente nulo. Bueno, avanzo. Sobre lo que es en sí el método de paneles, pues espero en el punto 3.1, perdón que active el puntero para que veáis lo que estoy señalando. Esto es, no sé por qué no se ve, disculpadme. Pues no me hace caso ahora mismo. Bueno, ahora sí, vale, fenomenal. Perdón, vamos a ver. Vale, entonces estoy aquí. Tabla y gráfico del valor del coeficiente de sustentación tanto de extra 2 y de intra 2 a lo largo de la cuerda relativa del perfil, y eso me lo dais al menos para estos 3 ángulos de ataque, -2, 0 grados y 5 grados. En rojo tenéis evidentemente la puntuación máxima que se obtiene en cada apartado. Subapartado 3.2, una tabla y además un gráfico, igual que antes, en este caso, de los coeficientes de sustentación, de momento de cabeceo respecto a borde de ataque, que es el que está en las transparencias, y además respecto al punto 1/4, y la X del centro de presiones en función del ángulo de ataque, en particular para los valores de este ángulo, al menos esos 3 valores que hemos dicho antes. ¿De acuerdo? A continuación, una tabla en la cual se indique el coeficiente de sustentación para ángulo de ataque 0, la pendiente de la curva de sustentación y el ángulo de sustentación nula en grados, la X del centro aerodinámico y del coeficiente de momento respecto al centro aerodinámico, ¿vale? Una tabla donde se resumen todos estos valores que estamos comentando. Punto 4. Comparación de los resultados obtenidos con este modelo y otros modelos. En particular, también se puede analizar la influencia de la forma en que se está panelizando, por ejemplo, con longitudes constantes o agrupando en el borde de ataque y en el borde de salida, donde el coeficiente de sustentación va a cambiar más rápidamente. Entonces, os pongo aquí que este apartado es opcional. Yo ya sé que tenéis mucha carga de trabajo, entonces a mí me gusta hacer que esta parte, que no es imprescindible, pues sea opcional. Si sumáis los puntos asignados a sus 3 subapartados, pues veis que esto suma 2 puntos.
Entonces, si alguien no hace este último apartado, pues la nota máxima en el trabajo sería un 8. Si queréis aspirar, que espero que sea lo normal, a la máxima nota, pues bueno, la puntuación, como veis, insisto, serían estos 2 puntos que permiten llegar hasta el 10. Bueno, estos 3 puntos en realidad son orientativos, ¿vale? Así que podríais poner estos 3 puntos o algún otro que os resulte equivalente. Yo os doy cierta libertad para escoger algo que tenga una carga de trabajo similar. Entonces, con esto en la mente, en el punto 4.1, por ejemplo, se os propone comparar los resultados de coeficiente de sustentación, así como la sustentación total, ambos, el primero en función de la cuerda y el segundo en función del ángulo de ataque, con los resultados que se obtiene de la teoría potencial linealizada. Como lo que obtenemos en este modelo es sustentación local y global, pues evidentemente de la teoría potencial linealizada lo que tendréis que resolver es el problema sustentador, que es el que nos arroja estos resultados, ¿vale? Bueno, pues es muy interesante resolverlo por los 2 caminos, evaluar las diferencias que pueden aparecer entre una cosa y la otra, ventajas, inconvenientes, más allá de lo que yo os he dicho en principio, pues vosotros elaboráis vuestras propias conclusiones sobre qué os parece más interesante o más complicado, etcétera, etcétera. Y ahí es donde realmente vais a sacar el máximo partido en vuestro aprendizaje en la asignatura, comparando unos métodos con otros, y esas conclusiones os servirán para toda vuestra vida profesional, ¿vale? Con las matizaciones que, como es natural, os vaya dando la experiencia, que es la que manda todo. Subapartado 4.2. Comparar el coeficiente de sustentación en función del ángulo de ataque con, por ejemplo, comparar vuestro código, vuestro programa, con otros disponibles. En ese sentido, este programa, el Xfoil, que es de Mark Drella, que trabaja en el MIT, es un código abierto relativamente amigable, es decir, que en 15-20 minutos, al principio parece una cosa más o menos rara, pero en un tiempo aceptable, podéis ver cómo funciona, cómo es la entrada de datos, los resultados, etc. Entonces, este programa, el Xfoil, que es de código abierto y por tanto puedes usarlo extensamente sin ninguna limitación, lo que tiene es un método de paneles. En particular, es exactamente el mismo modelo que vosotros habéis utilizado, así que podéis establecer una comparación directa entre los resultados de uno y de otro. Pero además, Xfoil tiene asociado un método de capa límite, de tal forma que se inicia el método de capa límite una vez que se ha resuelto la primera parte, el método potencial, que nos da distribución de velocidad en la superficie, para resolver esa capa. Y entonces, a partir de esa segunda etapa, pues puede hacer estimaciones sobre efectos viscosos, como por ejemplo, más allá de cómo puede cambiar la distribución de sustentación o de momento, que a bajos ángulos sabemos que va a cambiar muy poco, pero se introducen esos efectos que empiezan a ser ya sí apreciables cuando el ángulo de ataque va creciendo. En particular, nos da una primera estimación de cuál puede ser el CSUL máximo y el ángulo correspondiente de entrada en pérdida, ¿vale? Bueno, pues comparar entonces con este programa u otro de los que podéis encontrar, pero bueno, yo la referencia en principio y la recomendación sería este que os estoy diciendo, para lo cual definís un número de Reynolds, evidentemente, para esa segunda parte del método de capa límite, y hacéis esas estimaciones que os estoy diciendo, CL máximo y ángulo de entrada en pérdida, así como una primera estimación de los coeficientes de la polar. Y por último, pues analizar la influencia del número de paneles, como os comentaba en el desarrollo del modelo, así como de la forma de la distribución, qué efecto tiene estos 2 parámetros sobre el coeficiente de sustentación para un determinado ángulo de ataque, por ejemplo, 5 grados. Y el trabajo pues se cierra con el apartado de conclusiones y el apartado de bibliografía. ¿Vale? Si estos 2 apartados están correctamente satisfechos, pues tenéis esta puntuación sobre el valor final del trabajo. Bueno, entonces yo creo que el enunciado está razonablemente claro. Si tenéis alguna duda me lo consultáis. ¿Y qué es lo que nos falta? Pues nos faltaría definir, tener claro cómo definimos para cada uno de vuestros grupos de trabajo el perfil de estudio. Entonces, como os adelantaba, vais a trabajar todos con perfiles NACA de 4 cifras. ¿Por qué?
no porque sean los mejores, sino porque es uno de los casos en los cuales es muy fácil definir la geometría, dado que sabéis que están dadas las funciones de espesor y de curvatura por funciones analíticas. Perdón. Estas funciones las tenéis aquí definidas. Recordad que también las tenéis en vuestro libro de aerodinámica básica, creo recordar como apéndice del capítulo donde está la teoría de potencial linealizada, ¿vale? Ahí también tenéis cómo es esta definición. Bueno, entonces estos perfiles se definen en función de la máxima curvatura y punto de máxima curvatura, así como el máximo espesor, que viene dado por estos símbolos, ¿vale? Entonces, si en cada grupo definís, ahora os diré cómo, el valor de estos tres parámetros, pues tenéis perfectamente definido un perfil NACA. Entonces, esta es la función de espesor. Entonces, lo que acabo de decir, ¿cómo definís en cada grupo cada uno de estos tres parámetros? Pues fijaos, lo vais a hacer determinando el DNI medio del DNI de los 4 componentes del grupo. Entonces, cada alumno tiene su DNI, se calcula el valor medio de los DNI de los 4 alumnos, de los miembros del equipo, y suponed que ese DNI medio pues, se puede expresar de forma general como 1 es el dígito primero, 2 y así sucesivamente, y a partir de aquí, en los 4 últimos, lo he expresado en función de letras, yo creo, se evitan alguna confusión. Entonces, en función de este valor medio, pues aquí tenéis, fijaos, cómo se define la curvatura máxima, 1 más esta E aquí abajo, os he dicho que lo que representa es la parte entera de este cociente, es decir, el dígito X, que es el que ocupa la cuarta posición desde la derecha, dividido por 2. Pues 1 más la parte entera de este cociente nos define la curvatura máxima relativa. Y de forma similar, pues se definen el punto de máxima curvatura y el espesor máximo del perfil. Si esta explicación os genera alguna duda que puede ocurrir, pues aquí os he puesto un ejemplo. Suponer que el DNI medio del grupo es este valor y a partir de él pues tenéis el perfil NACA correspondiente, en este caso sería un 3315, y eso, bueno, pues os puede terminar de clarificar alguna duda que pudierais tener, ¿vale? Así que fijaos, de una forma muy sencillita, cada grupo de trabajo tiene un perfil distinto y así no coincide con el de otros compañeros. Cada uno tiene sus datos concretos asignados de forma automática, ¿vale? Bueno, sí, quería volver a esta transparencia. Con esto termino para decir cómo se construye el intra-2 y el extra-2 de un perfil NACA, porque cada tipo de perfil de una familia distinta, un Epler, un Workman, en este caso un NACA, tiene un procedimiento de construcción distinta. No todos se construyen igual y eso tenéis que tenerlo muy claro. En este caso concreto de un NACA de 4 cifras, la construcción de la superficie es de esta forma. Simplemente con estas dos frases es suficiente. Sobre la cuerda geométrica del perfil, que es en principio el eje X del perfil, se llevan las coordenadas que definen la línea media, que es las que están dadas en esta, para nosotros, línea de curvatura. Bueno, no sé qué pasa. Dadas por estas expresiones. Para cada X tendríais la Z correspondiente de la línea para cada una de las zonas. Como son 2 arcos de parábola, la primera es la solución desde el borde de ataque hasta el punto de máxima curvatura para la primera parábola y esto lo equivalente para la segunda parábola para X comprendida desde el punto de máxima curvatura y el borde de salida en coordenadas relativas. Bien, entonces a partir del eje X, esa función que acabamos de comentar nos define las coordenadas z de la cuerda de la línea media. Muy bien. Y a partir de ahí, ¿cómo se construye el espesor? Bueno, pues si queréis, la opción más sencilla sería llevarnos las coordenadas que nos da esta función de espesor hacia arriba y hacia abajo directamente para obtener extra-2 e intra-2. Pero ese no es el caso del procedimiento que utilizó en su día esta NACA, ¿vale? Ellos lo que hicieron como proceso de construcción es que en cada punto de la línea de curvatura se traza la tangente y la normal a ese punto y entonces este espesor se lleva el valor positivo hacia arriba según la dirección de la normal
y esto es lo importante, no según la vertical, sino según la dirección normal a la línea de curvatura. Como os decía, hacia arriba nos daría el extra 2 y esta z hacia abajo, de nuevo, según la dirección normal, nos daría la coordenada del intra 2. Así que es un procedimiento que hay que construir con cuidado y respetar. Recordar que en muchos casos la pendiente de la línea pues es muy pequeña, así que construir de una forma u otra da a simple vista diferencias pequeñas, pero en absoluto eso se traduce en resultados aerodinámicos parecidos. Pequeños cambios en las funciones de curvatura o en las funciones de espesor, lo normal, lo habitual en la inmensa mayoría de los casos es que den cambios muy apreciables en las características aerodinámicas, en este caso, coeficientes de sustentación y de momento. Así que es, como os digo, absolutamente imprescindible respetar el procedimiento de construcción. Bueno, pues haciendo hincapié sobre esta cuestión, terminamos también lo relativo al trabajo, ¿vale? Y por cierto, la clase. Así que me lamento muchísimo no daros alguna oportunidad de hacer preguntas a todos, ¿vale? Porque luego entiendo que tenéis clase, pero entonces refiero todas estas dudas a los procedimientos que hemos dicho, que es el foro que ya está abierto en Moodle para hacer preguntas y yo responderé a todos. La posibilidad de que si las dudas son más complejas, pues nos reunamos directamente en la hora de tutorías a través de Meeting, como os he dicho, o simplemente que me mandéis un correo y en cualquiera de estos canales pues estoy disponible para permitir que esto vaya avanzando. Dicho esto, y en cualquier caso, si alguien no tiene clase a continuación y queréis quedaros algún minuto para hacer alguna pregunta, pues yo estoy aquí a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Para los que os marchéis ya, pues bueno, como tenemos las vacaciones de semana por aquí delante, pues nada, desearos un tiempo de descanso, pediros que os sigáis cuidando porque el tema COVID sigue todavía abierto ahí y sus peligros potenciales los conocéis perfectamente, así que por favor, cuidaos mucho, respetad muy bien todas las indicaciones que sabemos que son necesarias para evitar cualquier contagio. Pues feliz tiempo de descanso y nos veríamos a la vuelta, ¿de acuerdo? Y ahora insisto, si alguien no tiene clase y quiere hacer alguna pregunta rápida, pues no, por mi parte no hay ningún problema. Yo quería preguntar si tengo los problemas de las prácticas hechas de otros años. Sí, gracias, muchas gracias por decirlo. Vamos a ver, en Moodle no está abierto, pero yo espero que a lo largo de hoy, si no como mucho mañana, voy a abrir en Moodle una encuesta para que los que, habiendo hecho los 2 trabajos y aprobados en cursos anteriores, quieran mantener su nota, pues en esa encuesta de Moodle me lo hagáis saber y yo recupere directamente la nota de trabajos de años anteriores. La guardamos, esa nota, porque al menos respecto a los 2 años cursos académicos anteriores, no hemos cambiado el enunciado del trabajo. Entonces, nos parece razonable que si ya lo habéis hecho, habéis demostrado que sois capaces de hacerlo una vez, pues no tiene sentido que os hagamos volver a hacerlo de nuevo. Así que, efectivamente, mantenemos la nota de cursos anteriores y el procedimiento que tenéis que hacer, como digo, es rellenar una encuesta de Moodle que una vez que esté abierta, pues recibiréis todos los alumnos matriculados ese anuncio de que podéis entrar, los que estéis en esta situación e interesados en mantener la nota, os requiero que por favor la rellenéis todos los que estéis en esa situación. ¿Vale? Vale, gracias. Nada. Tenía algo más, pero bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Puedes cortar la grabación. Sí, gracias.